Muy bien, nosotros vamos a analizar hasta donde llegamos la clase anterior. Hoy vamos a revisar el capítulo tercero del Sistema Nacional Unificado de Peajes Automáticos, ¿no es cierto? Esta es una nueva modalidad que lógicamente lo que les explicaba las reformas establecidas en la nueva Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Entonces, muy bien, ¿qué dice el artículo 64A? Sistema Nacional Unificado de Peajes Automáticos. A fin de facilitar la movilidad de los ciudadanos, bienes y animales en la red vial estatal, impleméntese el Sistema Nacional Unificado de Peajes Automáticos, plataforma tecnológica que tendrá como finalidad conseguir el enlace integral entre las instituciones encargadas de la administración de peajes a nivel nacional. El director de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial dictará la normativa para su aplicación en todo el territorio nacional y coordinará con las instituciones públicas y privadas que ejercen la actividad de recaudación de peajes. Muy bien. ¿Qué nos dice el artículo 64, literal B? Del uso de los medios tecnológicos para peajes. El Sistema Nacional Unificado de Peajes Automáticos permitirá el uso de un solo medio tecnológico para el servicio de peajes en todo el territorio nacional de forma automática. Los usuarios podrán también elegir su utilización de forma manual. El paso por el peaje se lo registrará a través de sistemas de cámaras de detección de placa vehicular, aplicativos móviles u otros medios tecnológicos homologados para el efecto. Para los usuarios frecuentes será obligatorio el uso del medio tecnológico automático. En este caso, la administración de peajes ofrecerá tarifas preferenciales. Los medios tecnológicos alimentarán la base de datos del Registro Nacional del Transporte Terrestre y Tránsito. El artículo 48. Sustitúyase el contenido del artículo 65 con el siguiente texto. ¿Cómo queda el artículo 65? Ámbitos de operación del servicio de transporte público. El servicio de transporte público comprende los siguientes ámbitos de operación. No olviden. Intracantonal, interprovincial, intraprovincial e internacional. Esto es muy importante, ¿no es cierto? Ámbitos de operación del transporte público. Entonces, el transporte público, ¿no? De acuerdo a los ámbitos de operación que realiza, es el intracantonal, interprovincial, intraprovincial y el internacional. El artículo 49. A continuación del artículo 65, añádase el artículo 65A, es decir, se procedió a añadir, ¿no? Este artículo que dice, modelo de gestión del transporte. Las operadoras que presten servicio de transporte público obligatoriamente deberán implementar un modelo de gestión de transporte. Para efectos de la presente ley, se entenderá al modelo de gestión de transporte como el sistema de gestión, que centraliza y mancomuna la administración y operación de todos los medios necesarios para la prestación del servicio de transporte bajo los principios de eficiencia, equidad y calidad de conformidad con los preceptos contenidos en la presente ley. La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial regulará la implementación de modelos de gestión de acuerdo con la normativa que expida su directorio para el efecto. La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y los gobiernos autónomos descentralizados dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. Controlarán y coordinarán el cumplimiento de sus modelos de gestión. El artículo 50. Sustitúyase
el contenido del artículo 68 con el siguiente texto. Artículo 68. Servicio de transporte público interprovincial. Interprovincial. Muy bien. El transporte público interprovincial es aquel que opera bajo cualquier tipo dentro de los límites del territorio nacional. La celebración de los contratos de operación será atribución de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, de conformidad con lo establecido en la presente ley y su reglamento. El artículo 51. Sustitúyase el contenido del artículo 69 con el siguiente texto. Artículo 69. Servicio de transporte público internacional. El servicio de transporte público internacional es aquel que opera bajo cualquier modalidad fuera de los límites del país, teniendo como origen el territorio nacional y como destino un país extranjero o viceversa. La celebración de los contratos de operación será atribución de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, de conformidad con lo establecido en los tratados, convenios internacionales, la presente ley y su reglamento. Artículo 52. Sustitúyase el contenido del artículo 70 con el siguiente texto. Artículo 70. Tipo de transporte terrestre. Tipo de transporte terrestre es la forma de satisfacer las necesidades de desplazamiento de personas, animales o bienes para fines específicos y serán definidas en el reglamento que para el efecto expida el directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. El artículo 53. Sustitúyase el contenido del artículo 71 con el siguiente texto. Artículo 71. Aprobaciones de las especificaciones técnicas y operacionales de cada uno de los tipos de transporte terrestre. Las especificaciones técnicas y operacionales de cada uno de los tipos de transporte terrestre constarán en los reglamentos expedidos por el directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, o en aquellos emitidos por el ente encargado de la normalización a nivel nacional. Artículo 54. Sustitúyase el contenido del artículo 72 con el siguiente texto. Artículo 72. Títulos habilitantes del transporte terrestre. No olviden los títulos que necesita el transporte terrestre, lo que le habilita realizar sus operaciones. Sus títulos habilitantes del transporte terrestre, los contratos de operación, permisos de operación y autorizaciones contenidos en la presente ley, los cuales se otorgarán a las personas jurídicas domiciliadas en el Ecuador y que tengan capacidad técnica y financiera y que cumplan con los requisitos exigidos en la ley y los reglamentos, y también a personas naturales para el servicio por cuenta propia y alternativo comunitario rural excepcional. No olviden que hoy se incrementa el alternativo comunitario rural excepcional. La prestación del servicio de transporte público de pasajeros de forma directa por parte del Estado no requiere de un contrato de operación. En este caso, la institución prestadora del servicio observará las políticas y lineamientos que se dicten por parte de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre competente dentro de su jurisdicción y en el ámbito de sus competencias para su correcta operación. Artículo 55. Sustitúyase el contenido del artículo 73 con el siguiente texto. El artículo 73, otorgamiento de títulos habilitantes.
Los títulos habilitantes serán conferidos por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o los gobiernos autónomos descentralizados dentro de los ámbitos de su competencia que responderán a estudios técnicos aprobados por las autoridades competentes que justifiquen la necesidad de su otorgamiento o emisión en atención a la planificación nacional o local, según corresponda, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 56 de la presente ley y se propendrá al cumplimiento de los estándares y parámetros técnicos integrales al ordenamiento y control del tráfico. El artículo 56. Agréguese a continuación del artículo 73 el artículo 73, literal A. El artículo 73, literal A. Procedimiento para otorgamiento de títulos habilitantes y prohibición de comercialización de cupos. El procedimiento y los requisitos para la obtención de los informes técnicos de factibilidad serán regulados por el directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o por los gobiernos autónomos descentralizados dentro del ámbito de sus competencias. Los socios o accionistas de la operadora no podrán dejar de formar parte de la misma por un periodo de 5 años, contados a partir de la emisión del título habilitante o desde la fecha de su ingreso al mismo. La operadora, dentro del periodo arriba indicado, no podrá realizar cambio de socios o accionistas, ¿no? La violación a la presente disposición por parte de los socios o accionistas dará lugar a la reversión administrativa del cupo del Estado y seguirá el procedimiento administrativo correspondiente. El artículo 57. Sustitúyase el artículo 74 por el siguiente texto. El artículo 74. Títulos habilitantes otorgados por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Compete a la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial otorgar los siguientes títulos habilitantes. Contratos de operación para la prestación del servicio público de personas o bienes por los ámbitos interprovincial, intraprovincial e internacional. Allí surte efecto el contrato de operación. El permiso de operación es para el servicio de transporte comercial bajo la modalidad de carga pesada, mixto y turístico o corporativo en todos los ámbitos. El permiso de operación de servicio de transporte comercial para todos los ámbitos, a excepción del intracantonal, ¿sí? Es decir, aquí el intracantonal, ¿no? De acuerdo a las competencias de los GATS, ¿no? Ellos son quienes autorizan el permiso de operación, ¿sí? Autorizaciones de operación para el servicio de transporte de cuenta propia de personas para todos los ámbitos. En el ámbito internacional, los títulos habilitantes serán otorgados de conformidad con los convenios y normas internacionales vigentes. El artículo 58. Sustitúyase el contenido del artículo 75 por el siguiente texto. Artículo 75. Títulos habilitantes otorgados por los gobiernos autónomos descentralizados. Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados, dentro de su jurisdicción y en el ámbito de su competencia, otorgar los siguientes títulos habilitantes según corresponda. A. Contratos de operación para la prestación de servicio de transporte público de personas o bienes dentro del ámbito intracantonal. Y permiso de operación para la prestación de los servicios de transporte comercial
en todas sus modalidades para el ámbito intracantonal, a excepción de carga pesada, mixto y turístico. En las jurisdicciones donde los gobiernos autónomos descentralizados no ejerzan la competencia de tránsito, será la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial la que otorgue los respectivos títulos habilitantes. Artículo 59. Sustitúyase el artículo 76 por el siguiente texto: del contrato, permiso o autorización para la prestación del servicio de transporte público. El contrato de operación para la prestación del servicio de transporte público de personas, animales o bienes es el título habilitante mediante el cual el Estado entregará a una persona jurídica que cumpla los requisitos legales la facultad de establecer y prestar los servicios a los cuales se refiere la ley, así como para el uso de rutas, frecuencias y vías públicas. El contrato de operación de servicio de transporte público se sujetará al procedimiento especial establecido en el reglamento. El permiso de operación para la prestación del servicio de transporte comercial de personas, animales o bienes es el título habilitante mediante el cual la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o los gobiernos autónomos descentralizados dentro de los ámbitos de su competencia enmarcados en la ley y las demás normativa vigente autorizarán la prestación del servicio de transporte a una persona jurídica con capacidad legal, técnica y financieramente solvente. Hasta ahí, por favor.